hay colegas así como tú que nos dicen, es que aquí los estudiantes se preocupan y preguntan sobre todas estas cosas que leen en los periódicos o que ven en los noticieros en la televisión. Y si bien es una realidad que nosotros no podemos negar ni podemos ocultar, México no es solamente eso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que... y entre más cercano estén a la frontera, por ejemplo, una colega de una universidad en San Antonio me dice, Olivia, es que aquí los estudiantes tienen esta información de México y México está aquí a unas cuantas millas, ¿no? Entonces van y experimentan la frontera. México, habemos muchos Méxicos, es decir, hay muchos Méxicos, muchas caras de México y por supuesto que la frontera es una de ellas, con características y circunstancias que solo se viven en la frontera porque es la frontera, como todas las fronteras que hay en todo el mundo, ¿no? Siempre es una franja. Entonces, digo, sí es importante como, en la medida de lo posible, conocer todas estas caras de México, ¿no? Sí. Porque son muchas circunstancias propias de la zona de la costa, por ejemplo, el centro del país, del que nosotros formamos parte, el sureste, simplemente a veces hasta por la producción que hay, si hay más producción ganadera que agrícola, etcétera, el comportamiento de la gente es otro, sus costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, he podido ver como un estudiante, después de estar aquí algunos meses, y viaja, porque todos nuestros estudiantes viajan. Además, Puebla, la ubicación geográfica que tiene es fenomenal en ese sentido. Digo, estamos a 2 horas de la Ciudad de México, ya lo recorriste tú. Sí. Y entonces, bueno, en la Ciudad de México siempre hay cosas muy interesantes que ver. Llamada de Colombia. ¿En tu teléfono? Sí. Mira, todos tienen dificultades, unos más y otros menos. El primer punto que yo destacaría es que depende de la personalidad del estudiante y de su actitud, ¿sí? Hay estudiantes, todos llegan con una idea de México. Pequeña, grande, buena, mala, todos llegan con una idea. A todos les cambia esa idea estando aquí. A algunos se fortalece lo que ya pensaban o sabían de nuestro país y en otros les cambia totalmente, ¿no? Es radical el cambio que hay. Regularmente los estudiantes que recibimos ya traen como una actitud ante el mundo de mucha apertura. Yo creo que en este mundo la única manera de poder conocerlo y enfrentarlo es con apertura y con tolerancia. Entonces, los estudiantes, la primera dificultad a nivel cultural con la que se encuentran es la manera de ser del mexicano. El mexicano es una persona muy cálida, muy abierta y particularmente aquí la convivencia que se tiene con los visitantes es a tratar de hacer sentir bien al visitante. Entonces, siempre se va a preguntar cómo estás, qué te hace falta, en dónde vives, qué necesitas. Y en muchas ocasiones el estudiante visitante, el estudiante del extranjero, se siente agobiado. Se siente como que son demasiadas preguntas, demasiada preocupación y quieren resolverlo solo, ¿no? Entonces, esa es una primera experiencia. En ese mismo sentido está la proximidad. Aquí todos, cuando alguien llega y nos saludamos, casi siempre nos saludamos y nos damos un beso de saludo. Y si yo saludo a mi compañera de oficina esta mañana y me la vuelvo a encontrar en la tarde, nos volvemos a saludar de beso. Entonces, el estudiante de Norteamérica, el estudiante europeo, no está acostumbrado a eso. Probablemente el español sí. Sí, y además en España hasta son 2 besos, ¿no? Pero el estudiante de los Estados Unidos no, y entonces se siente raro, ¿no? Se siente a veces hasta agredido, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, el beso se utiliza entre mujeres y entre hombres y mujeres. Los hombres al saludarse jamás lo harán, ¿no? Se estrechan la mano y no más. Entonces, cuando un estudiante mexicano aquí llega y yo le presento al grupo de estudiantes internacionales, se va a acercar con cada uno y además de estrechar la mano se va a acercar y dar un beso. Entonces el estudiante se siente como, ¿qué está pasando, no? Pero es de las primeras, sí, vamos a decir, sí es un choque cultural y sí es algo en donde yo puedo notar como si un gran signo de interrogación en la cara de los estudiantes. Y es algo que hablamos en la orientación, ¿no? Aquí si tú te encuentras a la misma persona 4 ocasiones en el día, a veces podrá suceder, a veces no, pero se va a acercar a darte un beso para saludarte. ¿Y cómo estás? No más, ¿no? Entonces, esas son como de las primeras dificultades.
Otra también es el encontrarse con que aquí no está tan sistematizada y organizada la información ni dentro de las instituciones ni fuera para la vida. Por ejemplo, transporte público. ¿Tenemos un sistema de transporte público? Sí. Muy grande, sí. De hecho, tú puedes ir de un punto de la ciudad a otra en transporte público sin problema. Pero, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que no hay un horario establecido, no hay información impresa de las rutas que sigue cada una y no hay paradas señaladas, ¿no? Entonces, aquí yo resumiría, el transporte público en México es una aventura. Así de fácil. En cualquier parte del país, ¿no? Entonces, es una aventura a la que se van a enfrentar y de la cual aprenderán a manejarla, ¿no? A utilizar el transporte. Porque aquí sucede que casi en cada esquina tú puedes tomar un autobús. Si dice parada, stop, autobús o algo, no lo va a decir. El gobierno del estado, el ayuntamiento, la alcaldía hacen esfuerzos por organizar y estructurar un poco mejor esto cada vez. Pero bueno, no se ha logrado comparado con lo que sucede en Norteamérica o en Europa. Entonces, si el estudiante se confunde el de si aquí puedo tomar el autobús o dónde me puedo bajar, ¿no? Entonces, casi cada esquina se puede tomar un autobús y se puede uno bajar del autobús. Pero también es cierto que aquí, si en un autobús hay una capacidad para 40 personas, el chofer, el conductor, quizá va a subir hasta 60, ¿no? Entonces iban como en una lata de sardinas. Y eso es una experiencia que en los primeros días es un shock, ¿no? Entonces es una aventura lo del transporte público que enfrentan. Y que de ese sí podrían no tener ninguna información, ¿no? La información que de México trasciende nuestras fronteras tiene que ver con nuestra política, con nuestra economía, pero no con nuestro transporte público. Entonces ahí hay un desconocimiento total. Otro más son la comida y los horarios de la comida. Regularmente, o en la mayoría de los países en Norteamérica y en Europa, y en algunos también en Sudamérica, el desayuno todo mundo lo tenemos, y es a primera hora del día, y es un desayuno ligero, es tomar café, galletas, en fin. Pero después nosotros no tenemos un lunch, no tenemos un almuerzo a mediodía. Tenemos lo que llamamos comida, la hora de la comida, y que es entre 2 y 4 de la tarde. Y la hora de la comida, para el mexicano, los alimentos son un tiempo muy importante de la actividad cotidiana. Es hacer un alto en la jornada de trabajo o de estudio para convivir con la familia, para charlar con los amigos. Y entonces, en muchas otras partes del mundo, el almuerzo es el tomar los alimentos de una manera rápida, en donde tienes quizá 45 minutos o una hora para desplazarte a algún sitio, comer algo y seguir tu jornada de estudios o de trabajo. En México no. En Ciudad de México sí, porque la Ciudad de México se vive de otros ritmos. Pero en todo lo que es la provincia, en el interior de la República, de 2 a 4 es nuestra hora de la comida. Casi la mayoría vamos a casa a comer. El tamaño de la ciudad nos lo permite, las distancias no son tan largas. Entonces quizá tomamos 15 minutos para llegar a casa, 20 a lo sumo. Y entonces llegamos a casa y llegan los demás miembros de la familia porque tienen también esa hora para comer. Y nuestra comida además es la comida más importante del día y es una comida fuerte, donde hay una entrada, donde hay una sopa, donde hay un plato fuerte, donde hay un postre, ¿sí? Entonces es mucho más grande que un almuerzo en cualquier otra parte, donde quizá tomas un sándwich o una ensalada y listo. Entonces, los primeros días, los estudiantes internacionales a las 12 del día tienen hambre. Y aquí vamos a comer hasta las 2 de la tarde. Entonces, incluso el horario de nuestras clases, no hay un descanso a esa hora. Entonces, eso es algo con lo que también vamos a decir, enfrentan difícil sus primeros días. Poco a poco se van acostumbrando. Los estudiantes que viven en familias, ellos regresan a casa durante la tarde para comer. Sí. Entonces, de hecho, en casa los están esperando para comer. Claro que aquí la cafetería está abierta todo el día y si a las 12 tienen hambre, por ejemplo, en la sesión de orientación, yo sí hago un descanso a esa hora. Porque para la sesión de orientación el estudiante tiene quizá un día o 24 horas de haber llegado o 3 días, ¿no? Entonces, sí hacemos un almuerzo a esa hora. Pero habitualmente
Es decir, hay que acostumbrarse a que van a comer hasta las 2 de la tarde y una comida fuerte. Y la cena, pues bueno, será alrededor de las 8 de la noche o de las 8 en adelante. Y hay personas que hacen una cena igualmente fuerte y hay quienes las hacen ligera, ¿no? Entonces, ahora también lo que comemos, ¿no? Existe el mito de que en México todo mundo comemos chile. Y aunque si bien gran parte de nuestra dieta y de nuestra alimentación tiene chile, no todos los mexicanos comen o comemos chile, ¿no? Y no en las mismas cantidades. Siempre en la mesa habrá salsa, en todas las casas, en todos los restaurantes, pero uno le puede agregar eso a su comida. La comida mexicana es una comida muy condimentada, sí se utiliza mucho el chile, pero no quiere decir que todos los estudiantes que recibamos se van a acostumbrar a esto, ¿no? Yo siempre les sugiero, prueben la comida mexicana, por supuesto, porque nuestra gastronomía es muy amplia. Puebla particularmente es una de las cocinas representativas de nuestro país. El mole poblano es de aquí es, ¿no? Entonces, como poner un ejemplo. Y también, es decir, tenemos mucha variedad, vamos a decir. Lo que es conocido en el extranjero es la tortilla, ¿no? Pero nosotros tenemos algo mucho más que la tortilla. Esta masa de maíz con la que se prepara la tortilla nos permite preparar muchas otras cosas que tienen diferentes formas a la tortilla, que puede ser más alargada, más pequeña, más gruesa, con algún relleno, en fin. Y todo esto sí forma parte de nuestra dieta cotidiana. Regularmente le llamamos antojitos mexicanos a todo lo que está preparado con eso. Entonces, sí, esto está bastante incluido en nuestra alimentación, en las familias, en los restaurantes de manera cotidiana, ¿no? Entonces, sí es difícil poder acostumbrarse a los horarios y al tipo de comida. Ahora, finalmente, si extrañan y si no pueden con la comida, abundan el Burger King y el McDonald's y todas estas transnacionales que están en todo el mundo, por si los estudiantes no pueden acostumbrarse a la comida mexicana. Pero tampoco creer que nuestra comida mexicana siempre va a ser una comida de difícil digestión. Finalmente sí se acostumbran, ¿no? Y cuando los estudiantes regresan a su ciudad, yo recibo correos electrónicos. Olivia, extraño mucho la comida en México, extraño mucho los tacos, extraño mucho las chalupas, extraño mucho muchas cosas que aquí aprendieron a comer, incluso a preparar. Además, el concepto de taco, cuando llegan aquí a México se dan cuenta de lo que verdaderamente es un taco. Tacos no son los que vende Taco Bell, no tiene nada que ver. La comida, por ejemplo, en Texas hay mucho de lo que dicen comida mexicana. Y dicen chile con carne, eso es comida mexicana. Chile con carne no es una comida mexicana. En ninguna parte del país se prepara chile con carne. Se prepara en Texas y más bien es una comida Tex-Mex. En México no. Entonces se dan cuenta de lo que verdaderamente para nosotros es una tortilla y lo que es un taco, ¿no? Nada, absolutamente nada tiene que ver con el concepto que Taco Bell maneja, ¿no? Pero entonces sí es algo que aquí descubren y de lo cual se sorprenden. Entonces ese es otro como de los primeros encuentros que tienen con lo que es nuestra cultura. Otra de las cosas es el español mexicano. Recibimos estudiantes también del resto de América Latina, ¿no? Y estudiantes que provienen de Argentina y de Colombia, los mismos españoles también, ¿no? Y entonces hay mucha parte del vocabulario de los países de origen y nuestro que no utilizamos o que significan otra cosa, pero esto creo que es natural en todos los países de habla hispana, ¿no? El que hay palabras que significan algo ofensivo en un país y que en el otro es una palabra cotidiana, estas diferencias entre estas palabras fuertes, otras que no son utilizadas para decir exactamente lo mismo, es decir, verbos que nosotros no utilizamos en México y que sí se utilizan en otros países, pero creo que esto a todos los países nos sucede y más bien este es un aprendizaje muy divertido, porque entonces le dicen al estudiante, eso no lo digas nunca, ¿no? O algo que ellos podían tener el concepto de una palabra fuerte, es decir, para nosotros no lo es, lo puedes decir con toda naturalidad, nunca nadie te va a mirar mal porque te expreses así, pero lo van aprendiendo en el transcurso de su estancia, ¿no? Esto creo que no llega a ser un shock tan fuerte, ¿no? Quienes ya tienen como cierto conocimiento del español, más bien lo van aprendiendo y lo van desarrollando y terminan aprendiendo, pues sí, un español de México. Y cuando regresan y charlan de su experiencia, que utilizan palabras, ¿qué quiere decir eso? Alguien probablemente incluso cuya lengua materna sea el español y que nunca lo hubiera oído. Pues es que eso lo aprendí en Puebla, ¿no?
Entonces es otra como de los enriquecimientos e intercambios culturales que hay. Eso podría describirte como las experiencias quizá como de este choque, de estas dificultades al inicio. Sí. La adaptación regularmente se llevan de 3 a 4 semanas. Sí hay estudiantes que quizás se lleven un poco más por lo que te decía al principio, su actitud y su personalidad. Hay quienes pueden extrañar mucho a sus padres o a su novio, a su novia, y les cuesta mucho superarlo, ¿no? O acostumbrarse a vivir con esa ausencia temporal. Y yo he recibido aquí en mi oficina estudiantes que vienen a llorar conmigo porque no logran adaptarse, porque hay cosas que les son muy difíciles. Pero esto es natural y depende de cada persona, ¿no? Afortunadamente no es lo frecuente. Lo frecuente es ver estudiantes que en un mes están adaptados al clima, a la cultura, al idioma, a la comida, ¿sí? A la manera en la que vivimos en México. Regularmente eso es lo que pasa. Gracias. Claro. Bien, ya. ¿Ya? Bueno, soy Alejandro Larrea, estudio Administración de Empresas aquí en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Como pueden ver, un lugar muy padre. Muy bien. ¿Y qué has aprendido de los estadounidenses? Bueno, fuiste a Colorado, una buena pregunta. ¿Había un tipo de shock cultural, algo que te sorprendió al llegar allá? ¿En dónde? En Colorado, ¿dónde fuiste? Pues no, nada más que es mucho más caro Estados Unidos que México. Y pues no sé, la forma de vivir de los americanos a la forma de vivir a los mexicanos es muy diferente. ¿Cómo es diferente? Que los mexicanos se pasan la vida, no sé, riendo, tratan de pasársela muy bien, tratan de sonreír, tratan de verle lo positivo a la vida y no como los americanos que siempre es trabajar. O como los americanos que van también a la universidad, bueno, también se la pasan muy bien, ¿no? Pero saliendo es como demasiado estrés a comparación de aquí de México, que es mucho más... Mucho más tranquilo. Sí, mucho más tranquilo todo. Muy bien. ¿Y se puede notar un estadounidense andando por las calles de Puebla? Hay muchos. Sí, bueno, a veces sí. ¿Cómo se puede notar? Pues a veces en la forma de vestirse. Muchos se visten con una simple t-shirt con unos pantalones, con unas bermudas, o no sé, si son varios güeros, pues se nota más. Sí. Muy bien. ¿Y se hacen cosas los estadounidenses mientras están aquí que son cosas muy mal educadas, que no se debe hacer? Para que los estudiantes sepan antes de venir. En vez de meter la pata primero. No. Nada más a veces cuando viene el Spring Break a México, pues bueno. Pero no. En general se la pasan muy bien porque se van de fiesta casi diario, entonces se la pasan muy bien. Y otra pregunta es que ya te dije, mis estudiantes estudian las cosas negativas de México, ¿no? Entonces, deben saber algo de lo positivo de México. Entonces, ¿qué deben saber? ¿Qué deben leer o imaginar, ¿no? Al pensar en México en vez de pensar en todo ese crimen y todo esto. Bueno, yo creo que noticias siempre son las cosas malas, ¿no? Pero yo creo que en México hay muchas más cosas buenas que malas, aunque no sea noticia, como aquí en Puebla, pues no sé, hay muchas áreas verdes, podemos jugar fútbol y todo, podemos salir a las calles sin ningún peligro. Una cosa, la verdad, es el norte del país de México y la Ciudad de México, que son dos cosas distintas a provincia, como lo es Puebla y otros estados. Aquí en Puebla es muy, muy tranquila la ciudad, no ocurre nada, casi nada fuera del ordinario y pues la verdad ahí me encanta. Muy bien, muchas gracias. De nada.
Hola, soy Laura Flores y soy profesora del Departamento de Humanidades aquí en la Universidad Iberoamericana. Mi carrera es de Relaciones Internacionales e Historia y mi maestría y doctorado ya casi terminados en Pedagogía y Lingüística Aplicada. Yo trabajo aquí las materias de historia, las materias de problemas contemporáneos de México y bueno, estoy muy contenta en esta universidad. Muy bien. Y como enseñas mucho sobre la historia, ¿qué piensas que los estudiantes estadounidenses deben saber de la historia mexicana para entender mejor la actualidad de México? Bueno, primero que nada, yo sí creo que es importante entender, analizar el proceso histórico en mi país para poder comprender lo que pasa en la actualidad. Yo enseño problemas contemporáneos del mundo y problemas contemporáneos de México y tenemos que ver un poquito la historia porque cómo poder comprendernos ahora si no entendemos lo que fuimos. Carlos Fuentes, un escritor mexicano muy famoso, dice que los mexicanos tenemos un origen. Y esta frase me gusta mucho. Tenemos un origen, debemos encontrar ese origen, debemos hacer las paces con ese origen y entonces entendernos, buscar la identidad del mexicano. Es muy apasionante. Al final, cuando se busca, se puede encontrar ya la solución o al menos visualizar las futuras soluciones para la problemática de nuestro país. Un país maravilloso, porque yo pienso que sí tiene esos problemas terribles como corrupción, como inseguridad, pero también tiene cosas maravillosas. Solamente viviendo en esta ciudad por aquí un tiempo, tú te puedes dar cuenta de la riqueza que hay, la gente, sus costumbres, sus tradiciones, su artesanía, muchas cosas que tiene este país que también vale la pena ver, el lado positivo de nuestra historia, ¿no? No solo lo negativo. ¿Y los estudiantes qué imagen tienen ellos de los Estados Unidos y de los estadounidenses? Bueno, algunos estudiantes piensan que los estadounidenses no conocen más que su propio país, que después de Estados Unidos no existe lo demás. Yo creo que no, yo pienso que no, porque también tengo estudiantes estadounidenses y tengo gente muy inteligente que sabe, que conoce de nuestro país. Pero pues los estudiantes nos quedamos o se quedan a veces con prejuicios, ¿no? Lo que yo siempre trato de evitar en mi salón de clase y evitar en general, ¿no? Ese prejuicio, porque a lo mejor muchos estadounidenses piensan que los mexicanos somos o usamos sombrero, tenemos bigote y tomamos tequila todo el día y que no trabajamos. Y mentira, aquí la gente, tú puedes voltear la cámara, trabaja de sol a sol, trabaja mucho, ¿no? Entonces yo creo que romper esos prejuicios y también de mi parte, mis estudiantes, pues queremos enseñar que los estadounidenses no solo piensan en ellos mismos, sino también es gente que está al tanto de nuestra historia, que quiere conocer más de nosotros, porque somos vecinos y esa relación al fin y al cabo está ahí, ¿no? Entonces no podemos evitarla, tenemos que conocernos, tenemos que sacar de afuera esos prejuicios y podernos comprender para un humanismo más grande, un humanismo global. Enseñas sobre los problemas sociales en México. ¿Cómo son estos problemas diferentes aquí en Puebla? Entonces, ¿existen todos los problemas del mismo nivel o hay diferencias o hay problemas que existen aquí en Puebla que no existen en otro lugar? Hay diferentes, bueno, la problemática nacional se da casi justamente en todo el país, pero con diferentes fuerzas, con diferentes colores, tonalidades. Puebla es una ciudad pequeña para el Distrito Federal, grande para otras tantas. Pero aquí, por ejemplo, tú puedes ver que es una ciudad muy conservadora. Tú puedes salir en la noche y no te van a robar. Habrá un caso, porque nunca puedes decir no. Yo creo que esto pasa en todo el mundo. Yo fui a España y también me robaron mis cosas. Entonces tú no puedes decir que no va a haber, pero en general Puebla es una ciudad muy tranquila, es una ciudad tan bonita,
pero sí tenemos nuestros problemas. Tenemos los problemas de corrupción, tenemos los problemas pobreza, marginación, todos los problemas sociales, pero en diferente medida, fuerza. Y tú vas a ir a estados como Monterrey, que la tonalidad es más pequeña, porque tienen más fuerza económica, porque no tienen tantos problemas económicos, políticos, sociales, ¿no? Depende del lugar donde tú estás. El DF siendo tan inmenso, tan grande, obviamente que puedes ver más, con más notoriedad estos problemas. ¿Y la migración es un asunto por acá o solamente por la frontera? No, de hecho Puebla es una de las ciudades que tiene muchos migrantes ilegales que van en busca de ese sueño americano. Y es curioso, hay estudios donde nos reportan después que ellos prefieren regresar, al cabo de un tiempo prefieren regresar porque a lo mejor tienen el mismo nivel de vida. Pero sus costumbres, sus tradiciones, esto está con ellos, entonces regresan, pero sí los migrantes se piensa que en el norte hay más y no es cierto, es la gente del sur, la gente más pobre la que trata de cruzar la frontera. Y trabajas mucho con estadounidenses, entonces si pudieras hablar con ellos antes de venir para hacer una cosa de una manera distinta, ¿qué les dirías? Yo les diría que se sensibilizaran un poquito con el entorno al que van a llegar y que vean lo muy bueno. Cuando lleguen les va a fascinar. A los estudiantes, mira, ahora justo tengo 2 estudiantes de Nueva York, les encanta, se maravillan con este país por el calor, el color, son colores muy brillantes. México es un país maravilloso, pero cuando ya están aquí, como que empiezan a notar esos contrastes culturales entre Estados Unidos y México. Yo les diría que abran su mente, que lean un poco lo positivo también que tiene este país, que tiene muchas cosas interesantes y que les va a gustar, les va a encantar, porque no hay nada como entender la historia si no la vives, si no estás ahí. Es más rico y si tienen la oportunidad de venir, pues sería interesante. Hay una manera ver desde lejos que ellos son estadounidenses o que hacen unas cosas mal educadas aquí después de llegar, ¿o? No, yo creo que en general no. Los estadounidenses entienden muy rápido nuestra cultura. Algunas cosas no les parecen, ¿no? Pero creo que es lógico. Si yo voy a Estados Unidos hay cosas que yo observo y a lo mejor como no estoy acostumbrada, pues no me parecen. Pero en general se acostumbran, les gusta más porque ya sabes, aquí los chicos les gusta la fiesta, les gusta convivir, el baile, la música. Entonces yo creo que no, se adaptan muy rápido a nuestro país y a veces no se quieren ir, se quieren quedar otro semestre y otro semestre. Muchos europeos no se van, se tardan 1 o 2 años en volver a regresar a su país. Muchas gracias. Sí, está funcionando. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Eugenio Ortiz Bretón. ¿Y qué haces aquí? Yo estudio comunicación aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Y la universidad aquí es de 4 años? ¿Cómo funciona? Cada carrera tiene diferente tiempo, pero la mía dura 4 años. Muy bien. ¿Y qué piensas hacer? Eso es una pregunta fatal para los estudiantes de mi universidad, entonces lo siento. ¿Qué piensas hacer después? Me gusta el periodismo. ¿Sí? Y me gusta hablar en el radio o en la televisión de temas importantes que me parecen importantes. ¿Y qué puede decirme de Puebla? ¿Cómo es Puebla? Puebla es una ciudad muy tradicional, está junto a la capital, la Ciudad de México. Es muy tranquila, tiene mucha historia y totalmente diferente a otras ciudades como del norte